9, Germán Martínez, gusto en saludarte, buen día. Buen día, Ciro. Pues empezamos con el tema Juárez, creo que obligadamente. Buen día, Germán. Sí, Ciro, obligada y dolorosamente. La verdad es que ya hay una derrota moral, derrota rotunda, absoluta de la Cuarta Transformación, del gobierno que se dijo humanista, que se cobró la vida ya en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación, de 38 y varios que están con su vida en un hilo en los hospitales, que yo lamentablemente, ojalá no ocurra, pero van a aumentar a más de 40. Y yo creo que la indignación, que los pésames no bastan. Hay una responsabilidad administrativa de algunos que no cumplieron reglamentos y protocolos. Hay una responsabilidad penal de quien no abrió esas puertas. Y ya hay una responsabilidad política del secretario de Gobernación, del sustituto del presidente de la República, porque así lo dicen los acuerdos de funcionamiento de las estancias migratorias, publicados el 8 de noviembre del 2012, donde se faculta a la SEGOV, hasta en casos de desorden y de disturbio y de resistencia organizada, en las estancias migratorias. Y porque el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, publicado el 2 de junio del 2020, le da facultades para definir las estrategias y líneas de aseguramiento de los extranjeros en las estaciones migratorias a la Secretaría de Gobernación vía el Instituto Nacional de Migración. Tiene responsabilidades políticas que deducir, además de las penales y además de las administrativas. Y eso por lo que hace a las estancias migratorias. Y el señor secretario de Relaciones Exteriores debe aclarar si el cónsul honorario del dictador de Nicaragua, yo siempre he hablado del dictador y asesino de Nicaragua, era al que se tenía subrogados los contratos de seguridad privada, como denunció Carlos Loret en su programa anoche. Se debe deducir responsabilidad política, sin duda directísima, de Adán Augusto, secretario de Gobernación, y el canciller debe aclarar si es cierto que el cónsul honorario de Nicaragua, de la dictadura de Nicaragua, era el dueño, era el que cobraba por cuidar no esa estancia migratoria, no esa, como le llaman, aseguramiento, ese infierno carcelario en el que se quemaron 39, 38 personas centroamericanas y en el que se quemó el humanismo de Andrés Manuel López Obrador. No tiene corazón Andrés Manuel López Obrador, no tiene alma, no tiene moral, no es su gobierno humano. No ha habido un pendón, no ha habido un moño negro en Palacio Nacional, no ha habido un minuto de silencio, no ha habido luto. Se murieron 39 personas y están heridas, algunas de gravedad, varias más, en una oficina pública. Y no hay luto. No lo ha habido. No hay conduelo. Y no lo hubo porque los hechos se dieron el lunes en la noche. Estamos jueves ya en la mañana. No lo hubo. Yo lo he dicho aquí varias veces, Ciro, no hay conduelo, no hay consuelo. Cuando el Chueco en Chihuahua, nada. Cuando otras tragedias, nada. Pero no bastan los minutos de silencio, no bastan los funerales con honras, no bastan los lamentos. Aquí hay un servilismo que denunció muy bien mi compañero Emilio Álvarez y Casa ayer en la tribuna del Senado y mi compañero chihuahuense Gustavo Madero. Aquí hay un arrodillamiento, un servilismo a el gobierno de Donald Trump y de Biden de hacer un muro humano con policías mexicanos para detener criminalmente y perseguir criminalmente a los migrantes. Aquí hay un zigzagueo. Cuando el presidente habló de que Lázaro Cárdenas zigzagueó y nos viene con
ínfulas y tonterías y ridiculeces históricas de que Lázaro Cárdenas zigzagueó y que debió haber puesto a Mújica y no a Ávila Camacho, aquí hay un zigzagueo con Estados Unidos. El gobierno de México es muy modosito con Estados Unidos, pero en México, Maciosare, un extraño enemigo. El gobierno es muy modosito, que Estados Unidos es injerencista, que no somos protectorado, que quién sabe qué, cuando en Estados Unidos, en el Senado, hablan de territorio ocupado por el narco. Y aquí en México festejamos cuando un jurado culpa a García Luna. Ya lo dije en el programa anterior. Pero yo no olvido, insisto, en que le regaló este gobierno que se dijo humano, que al principio empezó a dar visas humanitarias a los centroamericanos. Yo no olvido que les entregó 30,000 policías contra migrantes para el programa Quédate en México. Nos convertimos en la cárcel de los Estados Unidos gracias a el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A Trump, ahí empezó la historia. Al Trump, al que nos dijo violadores y asesinos a los mexicanos. A ese, el 8 de julio del 2020, en la Casa Blanca, arrodillado y modosito, López Obrador dijo que agradecía la comprensión y el respeto que Estados Unidos tenía para México. No estuvo arrodillado y modosito, ¿eh? Yo lo digo retóricamente como senador de la República. No. Frente a... entregó 30,000 policías. A eso me refiero. Y esto es lo que ocasiona. 30,000 policías en la frontera por la política migratoria arrodillada frente a Estados Unidos. Sin lugar a dudas. Esa política de obedecer a los gringos en todo lo que a migración se refiere. ¿Y qué podría haber hecho el gobierno mexicano? ¿Dejar al territorio mexicano como un paso libre de cientos de miles de migrantes? Ayer hacía esa pregunta en una gran columna Jorge Fernández Menéndez en Excelsior. En primer lugar... También eso de seguridad nacional. Íbamos a tener a 300,000 centroamericanos, cubanos, venezolanos, transitando por México. Cumplir los acuerdos que con ínfulas y con bla, bla, blas diplomáticos que nos comprometimos a hacer, cumplir los derechos humanos en la última cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde nos comprometimos a dar seguridad a los extranjeros. ¿Qué podemos hacer? No perseguirlos, lo dijo ayer Emilio Álvarez en la tribuna, no sacarlos de los hoteles, darles agua, Ciro, darles de comer, no perseguirlos desde la frontera sur en Tapachula hasta la frontera norte en Tijuana y en Ciudad Juárez. No madrearlos. Esto es un gobierno que madrea, que golpea a los migrantes, a seres humanos. Esto es lo que enoja, esto es lo que se le pide a un gobierno que se dice humanista y que en sus cárceles, en Ciudad Juárez, en un crimen de Estado, los otros fueron criminales, en San Fernando fueron criminales contra criminales, los otros fueron criminales contra migrantes. Sí, pero es lo que sí dice, ya en otros episodios son criminales, pero aquí es de veras indignante, da mucho coraje, da mucha rabia que a personas se les persiga, Ciro, literal, para cumplirle a Trump y a Biden, literal, de Tapachula a Juárez, se les persigue, se les saca de hoteles y no se les da agua, no se les da comer, y como afean la ciudad en Ciudad Juárez, se les lleva a una patrulla. No es la cuarta transformación, es racias contra migrantes, odio contra migrantes. Son pobres, ¿qué más da? Están jodidos, ¿qué más da? Tú lo acabas de decir, yo lo digo de otra manera. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias políticas? Por el bien de todos los del gabinete, primero los jodidos, primero los pobres a la cárcel. Por el bien de las corcholatas, primero a la cárcel el carcelero, primero a la cárcel los 4 o 5 de abajo que anunció ayer esta señora Rosa Isela. Indignante. Estoy muy enojado porque hay muchos migrantes michoacanos, porque hay muchos migrantes mexicanos que cruzan el río Bravo, que se desgarran sus familias y que si ese dolor no nos duele, es que no somos humanos. Bueno, vamos a pausa. Regresamos con un comentario, ¿no?, sobre
pues las palabras del secretario de Gobernación Adán Augusto López y lo que dijo ayer en el Senado, ahí enfrente de ti, la senadora de Morena, ebrardista, Malú Micher, diciendo no se haga esas responsabilidades de la Secretaría de Gobernación, no le vengan a echar la culpa al canciller Marcelo Ebrard. Regresamos con eso y con el tema del INE, la tómbola y el INAI y todos esos otros asuntos que esta semana bajaron, digamos, de interés informativo obviamente por un hecho tan terrible, trágico como el de Ciudad Juárez. Volvemos.